Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la última sesión del semestre. Con esto estaremos concluyendo los puntos del programa. Tenemos pendiente uno, pero lo vamos a diferir para el inicio del próximo semestre, porque ustedes ahora con esto ya saben qué es un instrumento público, qué es un documento, cómo se clasifican, cuáles son los que se autorizan dentro del protocolo, cuáles son los que no se autorizan en el protocolo, sino fuera del protocolo. Y como consecuencia de eso, ya teniendo esos elementos, ya podemos entrar a analizar, a estudiar la eficacia jurídica de estos documentos e instrumentos públicos. Entonces, lo estaríamos difiriendo para el próximo semestre. En el punto número 1 estaríamos iniciando y luego entraríamos al contenido programático del programa, valga la redundancia, de Notariado 2. Así es de que prácticamente es la última sesión y vamos a continuar, vamos a iniciar con el tema que estábamos estudiando, el tema del protocolo. Ya nos queda una mínima parte de este tema, pero quisiera yo, encontré la presentación que en su oportunidad utilicé también sobre qué elementos regulaba el Código de Justiniano. Acuérdense del Código Justiniano, cuando vimos la época del Código de Justiniano, mencionamos que ya regulaba algunos elementos de características del papel que utilizaban los escribas en aquella época. Vean, tenía la fecha en que se le entrega al escriba. Yo le consigné notario porque estamos más familiarizados, pero en aquella época se consignaba el nombre del escriba, perdón, la fecha en que se le entregaba al escriba, el nombre del conde de las Sacras, que era el recaudador de los impuestos de aquella época, igual a la administración tributaria, quien nos hace entrega de las hojas de papel sellado especial para protocolo. De la redacción, el papel no podía cortarse, ¿no? El papel era muy delicado, no podía arrugarse, no podía cortarse, tenía que conservarse en una forma íntegra el papel. Lo que nosotros hacemos ahora con el protocolo, mantenerlo en una forma diáfana e íntegra, a tal manera que no sufra deterioro, porque el que sufra deterioro, vamos a ver más adelante qué consecuencias nos puede traer. Acordémonos que nosotros somos depositarios del protocolo y como consecuencia de ello tenemos que resguardar las hojas de papel sellado en lugar especial de tal manera que no sufran deterioro. Yo siempre le digo a los estudiantes, cuando tenemos las hojas de protocolo en el escritorio, pues no café, no bebidas, no líquidos, porque prácticamente es delicado que se pueda derramar un líquido, máxime si lo va a manchar. De todas maneras, las hojas van perdiendo sus características con los líquidos y se van a deteriorar. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando se deteriora una o varias hojas de papel sellado especial para protocolo. Esas hojas, conforme el Código Justiniano, si se cortaban, si se arrugaban, se reputaban que eran falsas. Y eso era muy delicado, porque creo que les había contado que cuando se encontraba que el notario había incurrido en falsedad en el ejercicio de su actividad en aquella época, la sanción era muy drástica, le amputaban la mano y lo desterraban. Esas eran las dos sanciones más drásticas que habían para los escribas en aquella época. Luego, el original se le entregaba al interesado. Aquí vemos que ahora ha cambiado ya el original. Eso cambió con la pragmática de Alcalá, con el fuero real. Ya en la pragmática de Alcalá, que fueron las reformas al fuero real, ya el original ya le queda al escriba o al notario. Y como consecuencia de eso, ya la pragmática de Alcalá ya permite que el documento se pueda reproducir a través de copias. Por supuesto que en 1525 o 1545, que estaba la pragmática de Alcalá, no existían las fotocopiadoras, sino que tenían que transcribirse, tenían que copiarse textualmente del original a una copia. En la actualidad lo podemos hacer también,
el testimonio lo podemos extender copiado textualmente. Entonces vamos a ver, ya ese es otro tema ya para notariado 2, formas de reproducir la escritura matriz, o cómo se van a extender esos testimonios, pero ese es tema para notariado 2. Bien, yo quería que viéramos esto porque sí, yo les había manifestado en la sesión anterior y les agradezco su comprensión que no pude estar el día viernes con ustedes, pero como teníamos todavía esta posibilidad de la sesión de hoy, entonces les agradezco. Hicimos ahí una introducción para el tema de hoy. Creo que nos había lo último que habíamos visto para trasladar la presentación a ese momento en que habíamos dejado de la última sesión. Bueno, como nadie me hizo comentario dónde nos quedamos en la sesión anterior, es que los lunes a veces como que no tienen muchos deseos de participar. Licenciado, buenas tardes. Saludos a Marlene y buenas Disculpe, tardes. fíjese que su micrófono estaba apagado. Entonces no se le escuchó nada. No, yo solo estaba esperando que me dijeran ustedes dónde me había quedado en la sesión anterior, que les pedí favor si alguien me podía recordar. Les di tiempo, pero por eso estaba desactivado mi micrófono, para darles tiempo si me podían indicar dónde me había quedado yo en la sesión anterior, pero nadie me dijo. Pero veamos en la pragmática de Alcalá, qué era lo que se regulaba en cuanto al protocolo o registro notarial. Estaba constituido como un libro, también se le denominó registro. Ya veamos desde cuándo viene la denominación de registro, desde la pragmática de Alcalá. Estaba en custodia del notario, igual ahora no está en custodia, pero está en depósito, que es más o menos un sinónimo del término. Reguló la forma de escribir en forma legible, ya la pragmática Alcalá. Les tuve la presentación de cómo se escribía anteriormente en una forma ilegible y utilizaban cuantos renglones deseaban al momento de escribir. Ya en la pragmática Alcalá podían extender copias. Lo que nosotros vamos a hacer en el próximo semestre es cómo extendemos esas copias, qué clase de copias podemos extender el registro. Yo me permití ahora, encontré, las busqué y encontré, vamos a ver, encontré estos testimonios veamos que están la hoja de papel sellado que tienen. Por supuesto que no había fotocopiadora a colores en ese tiempo. El valor de la hoja es de 5 centavos
y es del año de 1948. Este testimonio es de una escritura que se autorizó en 1948. El valor de la hoja de papel sellado, no de protocolo, papel sellado. El papel sellado es, encontré también las hojas. Yo todavía, cuando empecé a ejercer, utilicé, aquí sí, encontré las hojas que tenía yo en resguardo por ahí, las conservé. Estas eran las hojas. Estas, solo que esta es de 5 centavos. Esta ya vale 50 centavos. Ya aquí ya valía 50 centavos y aquí redactábamos los testimonios. Eso está regulado ahí en Guatemala en 1948. Acaba de entrar en vigencia el código de notariado. Tenía un año prácticamente. Y ya las copias, vean, si vemos, tienen casi las mismas características. Este papel es el original, el papel sellado, no papel sellado protocolo, no. Me permití también traer una hoja, le digo a mi asistente, bajo mi responsabilidad me la voy a llevar, porque esta es una hoja original de protocolo. Las que les había enseñado antes, están, las mandamos a ampliar y están emplasticadas porque las utilizábamos, las pegábamos allá en la facultad, en la pizarra, y escribíamos, y se pueden borrar porque están emplasticadas, pero esta es una hoja original de protocolo. Vean las características. Este es el papel sellado, que menciona el código de notariado, que ya no se utiliza. Ya no se utiliza con base al artículo 45 y 46 de la ley del timbre, en sustitución del papel sellado, es decir, el papel de este, y este era de varias denominaciones. Si vemos, este es azul, pero teníamos otro, de otro color. Si vemos acá, este tiene un valor de 10 centavos, este tiene valor de 10 centavos, y este tiene valor de 50 centavos. Una de las 100 que sale, sí, no creo que haya conservado. Pero esa era verde. Ah, bien, aquí hay una, pero no es. Ah, no, esta es otra, ¿no? Esta es otra. Si vemos aquí, cambian los colores. Dependiendo de la denominación, va cambiando los colores de las hojas de papel sellado. Son así, hojas de papel sellado. Sin embargo, la diferencia, que esta sí es hoja de papel sellado para protocolo, que aquí abajo tiene la denominación, protocolo. Esa era la diferencia. Y muchas veces, como aquí teníamos que redactar, porque esta que yo les mostré acá es una fotocopia del testimonio. El original, la hoja era así como esta, de color, pero de 5 centavos. Y cuando entregaban esto, se entregaba aquí, las personas pensaban que era el original. Y yo cuando inicié a ejercer la profesión, una persona llegó y me hizo problema y me dice, mire, es que yo no quiero fotocopia, yo quiero la original. No le dije, la original no se la puedo entregar. Es que mi vecino tiene la original. Pero el vecino tenía redactado el testimonio en estas hojas. Es que mi vecino tiene el original. ¿Sabe qué le dije? Si tiene las firmas, es el original. No podía tener las firmas. Porque lo que hacíamos era transcribir textualmente la escritura, así como está en esto. Lo transcribíamos textualmente y al final consignábamos, aparecen las firmas de los otorgantes. Ilegibles, sí eran ilegibles. Ahora, si se leía, aparece la firma de los otorgantes, que se lee Juan Pérez y Cristina Paz Revolorio. Las palabras ante mí y la firma ilegible del notario autorizante. Entonces no tenía firmas. Entonces le decía a la persona, mire, vea si tiene firmas ese documento, además de la del notario, si tiene firmas. Y si tiene firmas, es porque sí es el original. Si no tiene firmas, estaba redactado en esta clase de papel. Y vamos a ver acá cómo lo hizo el notario en 1948. Desafortunadamente no, alguien por aquí creo que sí viene. La razón del testimonio. Si vemos aquí, vamos a ver que no tiene firmas. Este documento, no sé si se logra ver ahí, pero solo aquí está. Solo aparece la firma del notario.
No aparece la firma del vendedor ni del comprador, solo la firma del notario. Entonces, eso implica que no es el documento original. Hay algún problema ahí con... Bien. ¿Nos aparece ahí algún problema? ¿Nos están reportando algún problema? Bueno, esperemos que podamos terminar la clase. Bueno, está bien, está bien. Yo, pues, no se escucha que se le ha activado, pero está muy bien. No sé si me escuchan ustedes a mí. Sí, licenciado, se le escucha. Entonces el problema es no sé si es de la cámara. Bueno, entonces les decía, yo trataba de mostrarles ahí, gracias, sí, no hay pena. Yo estaba tratando de mostrarles ahí vamos a ver si es problema de la cámara. Permítanme un momentito, vamos a ver qué hacemos. Ahí tal vez ya está. Bien, entonces decía, yo estaba tratando de mostrarles que las hojas de papel sellado especial para protocolo, esta es una hoja original. Es muy delicado traer esto porque es bajo nuestra responsabilidad. Y si vemos, tiene aquí también la denominación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces vemos ahí lo que regulaba ya la pragmática de Alcalá, ya se reguló un arancel, y se reguló el arancel justamente porque los escribas de aquella época escribían de una forma grande porque cobraban por línea, les había contado que cobraban ellos por línea, y por eso ya se reguló un arancel para que no se cobrara por línea, sino que se cobrara con base al arancel. Y en la actualidad tenemos del artículo 106 al 109, tenemos regulado el arancel que utilizamos los notarios para el cobro de los estipendios o los honorarios. Debía tener un minutario. Eso en la actualidad, nosotros nos acostumbramos a trabajar con base a minutas. Las minutas son los proyectos de escritura. En la oficina, por ejemplo, hacemos el proyecto hacemos la minuta, luego la sometemos a una revisión muy minuciosa en cuanto a redacción, en cuanto a datos de los comparecientes, en cuanto a datos del bien objeto del negocio jurídico. Es un borrador. No quiero decir la palabra, pero algunos le dicen machote, pero eso ni lo utilicemos porque eso no existe en el argot notarial. Entonces es minuta, proyecto o borrador. Eso es lo que utilizamos. Utilizamos la minuta, la redactamos. Inclusive hay algunas instituciones bancarias que le entregan al notario una minuta. Lo malo de esto es que ellos exigen que el notario redacte el instrumento conforme la minuta que han proporcionado. Pero hay muchas, a veces, algunas redacciones que no compaginan con la técnica notarial que cada notario utiliza. Cada notario utiliza una técnica notarial, tal vez no digamos diferente, pero personal. Cada quien tiene su técnica personal, cómo redactar los instrumentos públicos. Por ejemplo, nosotros en la notaría no decimos persona de mi anterior conocimiento. Ya sé que me pasan una minuta con eso, se la regreso y les digo, no, eso no sirve. Tiene que decir a quien doy fe de conocer. Otro elemento es que cuando es un contrato de compraventa, vende, cede y traspasa, también se lo regreso, porque únicamente el Código Civil en el contrato de compraventa únicamente regula que por el contrato de compraventa se transfiere el dominio de un bien a cambio de un precio. Eso es suficiente con eso. Entonces cada notario tiene su técnica notarial. Por eso muchas veces yo les aconsejo a los estudiantes que no sean como todos, que tengan su técnica notarial especial, que traten de redactar el instrumento aplicando la frase de don Luis Carral y de Teresa, en primer lugar, lo más humanamente perfecto.
Y en segundo lugar, apegado a los requisitos que exige la legislación, porque eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo les insisto y les pido que utilicen sus fundamentos jurídicos, ¿no? Porque así sabemos por qué lo estamos haciendo. Muchas veces hacemos las cosas, pero no nos preguntamos, ¿y esto por qué? ¿Por qué dice persona de mi anterior conocimiento, dónde está regulado? Y empezamos a buscar y encontramos que no regula así. Regula fe de conocimiento. Entonces el notario tiene que dar fe que conoce a la persona, no decir si lo conoce anteriormente. Igual lo mismo aquello 20 minutos más tarde. ¿Y eso dónde está regulado? ¿Por qué consignan así, no habiendo nada más que hacer constar? Entonces uno empieza a buscar, no es solo de copiar, sino de buscar por qué estamos haciendo, por qué lo estamos redactando de esa manera. Y eso es lo que buscaba justamente el arancel para que el notario no escribiera de una forma desordenada, porque ustedes vieron la imagen cómo estaba extendida las letras, y además de eso, cobraban por traducir, porque prácticamente ahí no se entendía lo que estaba redactado, ¿no? Entonces cobraban por traducir lo que contenía ese instrumento público. Bien, y les contaba del minutario. El minutario ahora prácticamente lo llevamos electrónico, porque nos va quedando en nuestros archivos electrónicos una copia, porque lo tenemos grabado, luego lo imprimimos y queda en el protocolo. Y nosotros vamos archivando todos esos expedientes, ya sea por fechas o ya sea por nombre de las personas, y eso es como un minutario, es un proyecto, es un borrador, y se trabaja con base a minutas. Hay instituciones públicas que también trabajan con base a minutas. Y luego se preveía, miren, ya desde la pragmática de Alcalá, se preveía que las personas no pudieran firmar, las personas no pudieran firmar, y entonces tenía que consignar la impresión digital del dedo pulgar derecho. Veamos, aquí está la redacción. Vean, realmente se supone que está redactado de tal manera, si vemos las letras extendidas, porque como ellos cobraban por línea, entonces lo redactaban de esa manera, y por eso miren 1503, la pragmática de Alcalá, que ya regulaba que tenía que escribirse de una manera legible, y las líneas tenían que ser ya 25 líneas. Ahí tenemos las dos antecedentes, la pragmática de Alcalá y el fuero real. Vamos a ver que todavía creo que quieren entrar algunos estudiantes. Vamos a ver. El licenciado Sebastián está llegando. Muy bien. Entonces, esos son los elementos importantes. Esta presentación es diferente a la otra. Aquí tenemos el fuero real, fue de Alfonso el Sabio, y la pragmática de Alcalá de la reina Isabel, siempre de Castilla, quienes se preocuparon por ya regular algunos elementos en cuanto al escribano y al instrumento público. Bien, la regulación jurídica, esta regulación jurídica nosotros ya lo habíamos visto, porque lo mencionamos cuando vimos el principio de publicidad en los artículos 30 y 31, donde se regula en primer lugar que se llama registro notarial, y en segundo lugar se incluye al notario en la última línea, en la última parte del artículo 30, datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia, ¿no? Los particulares son nuestros clientes, y lo que los clientes nos manifiestan está garantizado con el secreto profesional. Eso quiere decir que está en calidad de confidencia la información que nuestros clientes nos proporcionan. Y luego en el artículo 31, donde se refiere a otros registros estatales. Por eso está aquí regulado de esa manera. Y también lo encontramos en el artículo 8 y el artículo 9 del Código de Notariado, el decreto 314 del Congreso de la República, que ya los hemos leído y los hemos venido mencionando. Y también tenemos aquí en el Código Civil, en el 962, que es el otro instrumento público que se incorporó a los que ya estaban regulados en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado. Y en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, en donde también se menciona lo del protocolo al momento de protocolizar los documentos que vienen del extranjero.
Aquí tenemos el control que cuando el notario recibe, aquí está el libro, en una oportunidad que yo fui a pagar el impuesto de protocolo, le digo a la persona que me atendió, disculpe, ¿le puedo tomar una foto al libro? Porque me sirve para las clases. Y la persona que me atendió me permitió tomar la foto. Si ustedes ven ahí, de último aparece consignado mi nombre, porque fue el momento donde yo fui a hacer efectivo el pago del impuesto de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Este control está regulado en el artículo 9 del Código de Notariado. Si alguien me hiciera favor de leerlo, por favor, el artículo 9 del Código de Notariado. Se lo leo yo, licenciado. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes. Artículo 9. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolo. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel sellado para protocolo en lotes de 25 pliegos por lo menos, guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que se consignarán la serie y los números del papel y el nombre y firma y sello del notario que reciba el papel para sí o por encargo de otro notario. Bien, muchas gracias. Entonces vemos ahí está el libro. Ese es el libro, vean que esto, que aprovechando de que fui a hacer efectivo el pago del impuesto de papel sellado, entonces pedí que me dieran la oportunidad de tomarle la foto al libro para poder tenerla en la presentación. Y entonces vemos ahí, ese es el fundamento del artículo 9. Pero si leen bien, gracias por la lectura, si escucharon bien, dice en hojas, en pliegos. Los pliegos es así como está el libro, ¿no? Juntos. Así venían las hojas de protocolo antes, juntas. Esos eran pliegos. Eran 25 pliegos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que esas hojas, como estaban así juntas, como se ve el libro, no se podían introducir en las impresoras. Y como consecuencia de ello, se aprovechó en la ley del timbre fiscal, en el artículo 28, permítame, aquí lo tenía ya, donde está en el artículo 25 empieza de los patentados y de los notarios. En el artículo 27 se determina también lo concerniente a las hojas de protocolo, solo que acá ya no son en pliegos, aquí ahora son en hojas, ahora son lotes de 55 hojas. Tenemos en el artículo 27, los notarios por su condición de tales gozarán de los privilegios de los patentados. ¿Cuáles son los privilegios de los patentados? Pues los patentados son aquellas personas que venden especies o distribuyen especies fiscales. Por eso muchas veces, yo sé, tal vez ustedes alguna vez vieron en las tiendas que decía, se venden timbres fiscales y papel sellado. El papel sellado era este que les mostré, que tenía distintas denominaciones. Y los timbres fiscales sí son los que conocemos en la actualidad, solo que antes tenían un talón, tenían una parte pequeña, ¿no? Esa parte pequeña se quedaba en el duplicado y la parte superior se quedaba en la copia o el testimonio que se presentaba a los registros públicos. Pero después les quitaron el talón, es decir, una parte pequeña, eso sí creo que por ahí tengo unos ejemplares. Y entonces vemos ahí que ellos, los patentados, tenían una comisión del 10%. Y eso es lo que recibe el notario. Dice, los notarios por su condición de tales gozarán del privilegio de los patentados. La venta de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo a tales profesionales se rige por lo que para el efecto disponga el reglamento. La dirección debe habilitar una ventanilla especial para atención personal de los notarios. Esa es la ventanilla donde nos ponen a la vista ese libro. Es una ventanilla especial donde se atiende a los notarios, están las agencias de la Superintendencia de Administración Tributaria y es donde completamos en ese libro, vamos a consignar la fecha en que estamos recibiendo las hojas. Acuérdense lo que reglaba el Código Justiniano.
las fechas de que, en que vamos a recibir las hojas, cuántos lotes, porque ahora ya no es por pliegos, ahora es por lotes. Entonces, ¿cuántos lotes? El notario puede adquirir o puede pagar los lotes que estime pertinentes, ¿no? Pero ha habido un tiempo en que únicamente al notario le proporcionan a veces que 3 o 5 lotes nada más para que los demás notarios también tengan acceso de disponibilidad. Comúnmente se adquiere un lote son 55 hojas y está aquí regulado tanto en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo como en el reglamento. Ahí vamos a encontrar regulado lo concerniente. Luego, no se efectuarán ventas de papel especial para protocolo ni timbres a los notarios inactivos o inhabilitados. Por eso no podemos nosotros dejar de remitir los avisos al Archivo General de Protocolos o remitir los avisos trimestrales o remitir los testimonios especiales que están regulados en el artículo 37 o los avisos de canceladas, escrituras canceladas, porque nos inhabilitan. Y al estar inhabilitados, como el Archivo General de Protocolos está conectado en línea, tanto con la Superintendencia de Administración Tributaria, con los registros, el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil General de la República, y no sería el Registro de Poderes, que está ahí mismo con el Archivo de Protocolos, y con la Dirección General de Migración, entonces están en línea, y al quedar inhabilitado el notario por no haber cumplido con los requisitos del artículo 37 del Código Notariado, ya no le reciben los documentos en los registros y no le proporcionan especies fiscales. Las especies fiscales son 2. Las especies fiscales en la actualidad son solo 2. El papel sellado especial para protocolo y los timbres fiscales. Bien. Luego, en el artículo 28 está lo de la comisión. A diferencia, lo que va a pasar es que el notario no solo tiene un 10% de comisión, el notario tiene 14% de comisión. Ese 14% lo recibe en 2 formas. El 10% lo recibe en forma inmediata. 10% de comisión. Si el notario paga el impuesto de 50 hojas de papel sellado especial para protocolo por 10 quetzales, cada hoja son 500 quetzales. De esos 500 quetzales, el 10% son 50 quetzales. De esos 50 quetzales, dividido entre 10, nos dan 5 hojas. Y por eso es que los lotes tienen 55 hojas. 10 que paga el notario, 500 quetzales. 50 hojas que paga el notario, que son 500 quetzales, y 5 que recibe en concepto de comisión, que es el 10%. El otro 4%, el notario lo recibe, pero no en forma directa, ¿no? Porque el otro 4% se lo trasladan al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para formar parte del plan de prestaciones. Ya cuando el notario llega a 90 años ya se puede jubilar, ¿no? Si es que llega. No, a los 60 años el notario, a los 65 años el notario ya se puede jubilar. Y le dan una cantidad económica en concepto de jubilación. Y puede seguir ejerciendo. Puede seguir ejerciendo, recibe su jubilación de parte del colegio profesional y sigue ejerciendo su profesión. Y entonces a eso se refiere el otro 10%. Pongan mucha atención en eso. Porque, vean, yo no les pregunto los exámenes. Yo leo cada examen despacio y por eso me tardé tanto en calificar. Porque leo todos los exámenes. Y a veces cuando estoy pasando notas, digo, no, este examen lo vuelvo a revisar. Saco muy bajo. Y me doy cuenta que no respondieron algunas preguntas. Las últimas preguntas casi, a muchos no las respondieron. Y no sé por qué todos me consignaron artículos 54 y 55 del Código Notariado con aquello de la finalización de la relación notarial en forma normal y en forma no sé por qué. Yo me acuerdo que yo lo expliqué, pero así como ustedes lo explicaron y me consignaron artículos 54 y 55 del Código Notariado, no, vean, hay que ponerle atención a esto. Hoy en la mañana platicaba con el director de área y otros profesores de la facultad y el notariado es diferente.
No es como la abogacía. ¿Saben por qué? Una vez autorizada la escritura, ustedes ya saben qué es autorizar. No la podemos autorizar si no está otorgada. El otorgamiento es el momento que las personas firman, que dan su consentimiento. Una vez que está otorgada, tenemos toda la obligación de autorizarla. Y una vez autorizada, no hay marcha atrás. La responsabilidad la asumimos nosotros. La responsabilidad la asumimos nosotros. Por eso dice, ante mí. El abogado no. El abogado puede plantear cualquier recurso. Que se equivocó en alguna cosa, puede plantear una aclaración, una ampliación, una revocatoria, una apelación. El abogado puede plantear cualquier, nosotros no podemos plantear recursos. Los recursos que están ahí es cuando nos sancionan. Cuando nos sancionan, cuando el Colegio de Abogados nos sanciona, cuando la Corte Suprema nos sanciona, ahí podemos, por el uso, por el derecho de defensa, ahí podemos plantear algún recurso. Pero contra nuestros instrumentos públicos no podemos decir, mire, fue mi asistente, fue la secretaria, ya échenle la culpa. Ahí no podemos. Y por eso hay una frase. Miren, con el notariado hay esas frases muy célebres. El notario tiene un pie en la calle y un pie en la cárcel. El notario tiene un pie en la calle y un pie en la cárcel. Es una profesión muy delicada por la fe pública. El notariado no es el apéndice de la abogacía. O sea, es abogado. Miren, a mí cuando me buscan un caso penal, yo me disculpe, le puedo recomendar algo. Yo no llevo casos penales, yo le puedo recomendar algo. Porque, ¿por qué le voy a hacer daño a una persona si yo realmente no tengo la pericia para los casos penales? A eso le digo al licenciado Sebastián, que yo vi que entró por ahí. Licenciado Sebastián, atiéndalo. Entonces, el notariado es bien delicado, bien delicado. Y ustedes, me imagino que vieron el video de la historia del notariado en Guatemala. Desde la época de la colonia, el notariado guatemalteco ha sido el más exigente para su formación en Centroamérica, Ha sido el más exigente para su formación. Entonces, esto es bien delicado. Y entonces yo les pido, por favor, porque ahora sí, en el examen final vienen los artículos de las leyes tributarias que estamos, porque ya estamos, se dan cuenta que estas leyes están adaptadas a los temas que estamos estudiando. En este libro vamos a consignar, si ven ustedes ahí donde está mi nombre, hay unos cuadros en blanco, porque ahí me tenían que indicar qué números, es decir, los números que están acá en el recuadro, aquí tiene un número y el número de registro que está en un costado. Aquí en esos cuadros que están ahí vacíos, tendríamos que consignar de qué número a qué número, son 55 hojas, 50 que pagamos 500 quetzales y las 5 que nos proporcionan en comisión, en especie, nos proporcionan esa comisión a que tenemos derecho de conformidad con este artículo 27 que leímos de la ley del timbre fiscal y papel sellado. Igual está regulado también en el reglamento. Yo por favor les pido que lean esos artículos. Y el número de registro. Eso se consigna en esos 4 cuadros. En el primer cuadro, el primer número de la primera hoja. En el segundo cuadro, el último número de la última hoja. En el tercer cuadro, el primer número de registro de la primera hoja. Y en el cuarto cuadro, el último número de registro de la hoja. Luego viene el nombre del notario, luego viene el número de colegiado, luego viene la dirección de la notaría o de la oficina, el número de teléfono, la firma y el sello del notario. Esos son los requisitos. Y están en el artículo 9 del Código Notarial y también están en el reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Cuando las especies fiscales, vamos a pagar impuesto de especies fiscales, los timbres fiscales, pues podemos hacer una nota autorizando a un asistente, a un procurador que pueda ir a recibir los timbres fiscales. Pero el papel de protocolo solo se lo entregan al notario o por encargo de otro notario. Es decir, yo necesito protocolo, me urge, no puedo
ir a recoger, a pagar el impuesto y recoger las hojas, puedo autorizar a otro notario a través de una nota, ¿no?, con firma y sello, y con el carnet de colegiado activo le doy el carnet, le hago la nota, le firmo y le sello, y el otro notario puede ir y puede recibir, pagar, por supuesto, y recibir las hojas de papel sellado especial para protocolo. Ahí están los fundamentos jurídicos, donde está regulado lo concerniente a los lotes. Ahora ya no son pliegos. El artículo 9 en 1947 regulaba pliegos, ahora no son pliegos, ahora son lotes. Aparte de eso, los acuerdos gubernativos que regulan, que es el reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, que regula lo concerniente a los que me he permitido exponer. Y aquí también, de mi oficina, me traje un protocolo. Y me dice mi asistente, mire, voy a tomar nota de lo que se está llevando porque es muy delicado, sí le digo muy delicado, pero mañana a primera hora lo tiene aquí. Entonces aquí está, este es el protocolo del año 2013, y lo traje porque había algunas inquietudes. Aquí están los atestados. Si vemos aquí, aquí está esta última parte, son los atestados del protocolo. Lamentablemente creo que no sé si la cámara lo va a permitir, pero esto creo que genera algunos problemas ahí. En la última parte están los atestados, son todos los documentos, que tienen íntima relación con las escrituras públicas. Así queda el protocolo. No sé qué pasa con la imagen, pero hay algunos problemas ahí. Bueno, lo importante es que me escuchen. Les quería mostrar ese protocolo, pero hay un poquito de problema ahí con la cámara. No sé qué se debe. A ver, aquí tal vez porque están juntas estas cosas acá. Bien. Entonces vemos ahí, si no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, algún comentario. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, solo que se le escucha lejos, licenciado. Bueno. Bueno, voy a tratar de... Hay un problema ahí con la presentación, no sé qué es. Bueno, entonces estas son las hojas de protocolo. Si ustedes ven, ahí están las características. Esto está en el... Bueno, ahora ya no está en el reglamento, es cierto. Las características de las hojas ahora los emite un acuerdo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Antes estaban reguladas en el reglamento, pero a partir del 2013 lo quitaron del reglamento y ya no lo incluyeron ahí. Ahora está regulado a través de un acuerdo. Pero ahí están las características: el escudo de armas, el número de registro, el número de orden, la palabra protocolo, las 25 líneas, la denominación de la entidad recaudadora de impuestos. Allá era el conde de las Acras, aquí es la Superintendencia de Administración Tributaria.
Y en el reverso, las mismas características de las hojas de protocolo. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda. Esto lo habíamos visto, la definición, la parte instrumental, la parte documental, las dos partes del protocolo. Esta es una presentación diferente. Las clases de protocolo, por aquí creo que nos habíamos quedado. La apertura también la vimos, la última sesión, la foliación. Las formalidades. El cierre, también ya lo vimos el ejemplo del cierre, el índice. Por aquí creo que nos habíamos quedado. Aquí está. Sí, Luis Alberto, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Luis. Disculpe, solo de todo lo que usted nos explicó, solo me quedó una duda sobre lo que explicó de las comisiones que recibe el notario. No me quedó muy claro así. Usted dijo que ya 14%, pero solo el notario recibe el 10% de forma directa. ¿Dónde queda ese 4%? No me quedó muy claro en dónde queda lo restante. Gracias. El 4% la Superintendencia de Administración Tributaria se lo traslada, creo que cada trimestre se lo traslada al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Le hace el traslado de los fondos correspondiente al 4%, tanto de pago de papel sellado especial para protocolo como de timbres fiscales, y ese 4% pasa a formar parte del plan de prestaciones del Colegio de Abogados y Notarios. Cuando algún notario necesita algún tipo de prestación que regula el reglamento correspondiente, pues de esos fondos va a recibir. Como hay prestaciones médicas, hay prestaciones de jubilación y hay otras prestaciones que tiene el reglamento, que regula el reglamento, de esos fondos se toman, ¿no? Tanto de lo que se paga de timbre. El fondo se integra por lo que pagamos por timbre notarial, lo que pagamos por timbre forense, lo que recibe por el concepto de especies fiscales y lo que paga el notario con las cuotas, parte de las cuotas ordinarias y extraordinarias que llegue a fijar el Colegio de Abogados. Para eso, el 4%. Licenciado, entonces podría decirse que es como una clase de impuesto que paga el notario para seguir recibiendo hojas de papel sellado. Pues lo que pasa es de que usted va a pagar 500 quetzales. De esos 500 quetzales que usted paga, va a recibir un 10% de comisión. Entonces va a recibir 550. Esos 550 equivalen a 55 hojas. Usted recibe las 55 hojas, 500 que usted pagó, 5 hojas de más que le dieron en concepto del 10%. Y el 4% lo va reteniendo la Superintendencia de Administración Tributaria, y cada trimestre se lo traslada al Colegio de Abogados. Ya, licenciado, ya me quedó más claro. Muy bien, de acuerdo, qué bueno. Muy bien. Entonces vemos ahí, esta habíamos visto las clases de revisión, esto creo ya lo habíamos, yo les pedí favor que me... hay algunos estudiantes que se retiran, a mí me sale el aviso aquí que quién se retira, quién se va. Entonces, como que solo vienen un ratito y se van, y yo creo que eso es perjudicial. Para mí no, por supuesto, pero para ustedes sí, ¿no? Porque realmente yo ni siquiera les pido que abran sus cámaras, no les exijo. Entonces, aquí me aparece a mí la nota inclusive me aparece cuánto tiempo está cada estudiante en la clase. Y aquí cuando se va alguien me parece que se retiró, se fue. Pues, bueno, tal vez tienen algo más que hacer o no les interesa el tema. Bien, entonces tenemos acá, esto creo que ya lo han visto, las clases de revisión. No sé si hay alguna duda en cuanto a eso. Los funcionarios que pueden practicar la revisión también me recuerdo que ya lo habíamos mencionado. Esto creo que nos falta todavía. Esto ya es la parte final del tema, la enmienda de protocolo. La enmienda de protocolo está regulada en el artículo 96 del Código de Notariado. Ahorita me recuerdo, creo que ya lo habíamos leído. Hay errores de redacción, es decir, cuando vamos redactando como que cometemos errores, palabras equívocas,
datos incorrectos, algunas circunstancias que hay que corregir, y esos serán errores de redacción. Y esos errores de redacción vimos que se pueden, por 5 formas, se pueden enmendar, ¿no? Adicionados, testados, entrerenglonados, fuera de margen, excedidos, ¿no? Y se tienen que salvar al final de la redacción del instrumento y antes de las firmas. Esos son los requisitos, que se salven al final y antes de las firmas. Artículos que vamos a aplicar en ese caso, tenemos el artículo 14 del Código de Notariado y tenemos también el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Entonces, esos son los errores de redacción. Pero también cometemos errores al momento de utilizar las hojas de papel sellado especial para protocolo. Por ejemplo, yo cometí hoy el atrevimiento de traerme una hoja. Por supuesto, como yo no estoy en la notaría, no podrían redactar ningún instrumento público. Pero ¿qué pasa si el día de mañana se me olvida esta hoja y llega a mi cliente para que autorice un instrumento público y deje la hoja? Y voy a utilizar la que tengo allá, las que tengo allá en la notaría. Estoy dejando una hoja en blanco, no la voy a utilizar, ya no la puedo utilizar. Entonces, eso es un delicado porque eso son lo que nos va a provocar seguir ante un juez de primera instancia civil, se llaman diligencias voluntarias, ¿no? De enmienda de protocolo. ¿Por qué son diligencias voluntarias? Porque aquí no hay a quien demandar, ¿no? Como no hay a quien demandar, yo fui el culpable, yo traje la hoja, ¿no? A mí se me olvidó, no la llevé a la notaría y no me daba tiempo regresar para venir a traer la hoja y voy a continuar en las hojas que tengo allá. Entonces ya dejé una hoja en blanco. O lo que les decía, si se derrama, pues la tengo aquí, la bebida la tengo allá, si se derrama, ¿no?, un líquido en la hoja, se deteriora. Ese es otro, se inutiliza la hoja. Le voy a pedir favor a alguien que lea el 96, por favor, del Código Notariado. Por favor, casi no se escucha. Artículo 96. Cuando el protocolo incurre en los errores siguientes de forma: altera la numeración cardinal de los instrumentos, la defoliación o el orden de la serie, deja una página en blanco o inutilización de una hoja o pliego de protocolo, el notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error en la vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto una acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Gracias, Cindy. Vemos ahí los comprobantes del protocolo, no son más que los atestados. Es que si yo les pregunto comprobantes, ya saben que son los atestados. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Alterar la numeración cardinal. Si aquí tengo el instrumento número 5, concluí el instrumento número 5, y se me olvida, no tengo la hoja, no sé qué instrumento autoricé, voy a autorizar el número 7. ¿Y el 6 dónde está? Ahí ya se alteró la numeración cardinal de los instrumentos. No está el 6. Aquí está el 5, yo me traje aquí el 5. Pero como se me olvidó llevar la hoja a la oficina, y no me recordaba qué instrumento era, bueno, que de todas maneras tenemos un minutario electrónico, pero se me olvidó el número, entonces le voy a consignar, me acuerdo que era 7, me tocaba el 7, y le consigno 7. Y cuando me doy cuenta, no está el 6. Ya no hay espacio para el 6. Esa es alterar la numeración cardinal de los instrumentos. Alterar la foliación. Vimos en la presentación que estamos aquí desarrollando que la foliación va fuera de los 25 líneas
escrita en cifras, con base al artículo 13 del Código de Notariado, escrita en cifras, pero como se me olvidó la hoja, no sé qué folio me corresponde. Yo me acuerdo que era el folio 15, le voy a poner 16 a este. Y si no era cierto. Ahí alteramos la numeración de los folios. O alterar la hoja, alterar la numeración de las hojas, de las especies, de las hojas de protocolo. Aquí tengo la número 34, pero resulta que las tenía sueltas por ahí y uso la 35 en lugar de usar la 34, ya alteré la numeración. En esos casos, hay que acudir a un juez de primera instancia civil. Pero es por escrito. Ahí menciona, acudir como que dice, voy, mire señor juez, cometí este error. No, hay que presentar un escrito, cumpliendo los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Todo escrito contendrá, ¿no? ¿Qué voy a consignar en el escrito? ¿Qué medio de prueba? El 106, ahí sí 106. ¿Qué medio de prueba le voy a ofrecer al juez? ¿Qué medio de prueba? Si alteramos ¿qué medio de prueba se les ocurre a ustedes? El 128 creo que es del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí regula los medios de prueba. Documentos, reconocimiento judicial, declaración de parte, declaración de testigos, dictamen de expertos, medios científicos de prueba. ¿Qué medio de prueba le voy a ofrecer al juez? Ustedes están estudiando para abogados, ya van en el 7º semestre. ¿Qué medio de prueba le voy a ofrecer al juez para demostrarle que alteré la numeración, cardinal de los instrumentos, que alteré la numeración de los folios, que dejé una página en blanco, que derramé café en mi hoja de protocolo? ¿Qué medio de prueba? ¿A quién voy a demandar? No me voy a demandar porque yo tuve la culpa. Entonces, por eso son diligencias voluntarias. 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está regulado. 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Diligencias voluntarias de enmienda de protocolo. A ver, ¿qué medio de prueba le vamos a ofrecer al juez? ¿Sería medio de prueba documental, licenciado, mostrándole donde cometió la alteración de número? El documento que cometí que alteré. Puede ser documental, ¿sí? Ese es un medio de prueba. ¿Qué otro medio de prueba? ¿Qué otro medio de prueba podríamos ofrecer? ¿Testimonial? Decirle al juez, señor juez, mire, alteré la numeración. Aquí me tocaba folio 20, pero le puse folio 18. Testimonial. Sí, podría ser también declaración de testigos. ¿Quién estaba presente cuando derramé el café? ¿O quién estaba presente cuando alteré la numeración? Puede ser un testigo que tiene que haber estado presente cuando sucedió eso. Porque esos son los testigos, eso es lo que van a declarar los testigos. El medio de prueba idóneo, o el adecuado, es el reconocimiento judicial. Se pide que se practique reconocimiento judicial en el tomo de protocolo o en las hojas de protocolo donde se cometió uno de esos errores. Ese es el medio adecuado, es el reconocimiento judicial. ¿Por qué el reconocimiento judicial? Porque yo voy a llegar con el juez el día y la hora que me señale y le voy a demostrar, mira, aquí está el error. Mire, aquí está la hoja que se derramó el café. Yo fui el imprudente de no tener cuidado y tenía café en el despacho, en el escritorio, y se me derramó. Entonces el reconocimiento judicial es la prueba más adecuada, porque voy, le muestro el protocolo al juez y me lo llevo. Ahora, el problema con los documentos es que tendría que dejarlo ahí. Yo no puedo dejar ahí. No lo puedo dejar ahí. Tengo que regresar lo que tengo, está bajo mí. Aunque esté con error, pero está bajo mi responsabilidad. Entonces, por eso se llama enmienda. Y ahí está cuando procede
Ya vimos cuándo procede en el artículo 96, ahí están los casos en que procede la enmienda de protocolo. ¿Ante quién se promueve la enmienda? Ante el juez de primera instancia civil. ¿En qué vía? Como no me puedo demandar a mí mismo, a mí mismo diría aquel personaje cómico ahí. No me puedo demandar, ¿a quién voy a demandar? Pues la culpa, no es que mire, mi asistente me trajo el café muy caliente y yo por quererlo beber se me derramó, no, yo no le voy a echar la culpa a mi asistente, ¿no? Entonces, no tengo a quién demandar. Entonces, se llaman diligencias voluntarias de enmienda de protocolo. ¿En qué vía? Vía voluntaria. No hay pleito. No puedo estar peleando. Bueno, tal vez enojarme sí por haber tenido la cautela suficiente. Pero, entonces no hay contienda, no hay pleito. Se aplica el principio de función integral. ¿Qué es eso del principio de función integral? Pues los gastos que me ocasionen esas diligencias, me va a ocasionar tiempo, me va a ocasionar plantear el escrito, porque es como plantear una demanda, solo que en la vía voluntaria. Señor juez de primera instancia civil del departamento de Guatemala, yo fulano, tantos años, abogado y notario, casado, guatemalteco, señalo como lugar para recibir notificaciones. Ahora hasta ¿cómo se llama? La dirección electrónica. Expongo y le voy a exponer. ¿Qué fue lo que pasó? Los medios de prueba que voy a ofrecer, que será el reconocimiento judicial, el fundamento de derecho y la petición. Y por supuesto, tengo que esperar que me resuelvan. Aparte que me resuelvan, tengo que esperar que me señalen día y hora para el reconocimiento judicial, que es lo que tengo que pedir en el apartado de peticiones. Y ya que se haya practicado el reconocimiento judicial, que queda en un acta, cuando veamos las actas notariales, vamos a ver esas clases de actas, que va a quedar en un acta que dice el juez levantará acta, ya que está el acta firmada por el juez y por las partes que intervienen, que será el secretario y el notario, hay que pedir una certificación, y hay que pagar los honorarios de la certificación. Esos gastos los cubre el notario, todos esos gastos, esa es la función integral. La función integral no es solamente que cumpla con todas sus obligaciones, previas, simultáneas, posteriores, sino que también debe de satisfacer o debe de cubrir o sufragar los gastos en que incurra, como en caso de este. No sé si alguna duda, alguna pregunta. Sí, le escucho. No le voy a leer el nombre. Ahorita. ¿Alguien pidió la palabra? Vamos a ver qué dice Dafne. Ahorita sí, solo voy a ver qué dice Dafne. Dice, y se autoriza 2 instrumentos con... pues justamente eso también es un error. Muy buena pregunta. Mira, qué buena la pregunta que hace Dafne. Ese es un error, ahí alteramos. No pueden haber 2 escrituras número 2 o 2 escrituras número 5. No pueden haber. Y hay quienes decían, bueno, como hay 2, le voy a poner 2A. Había mucha práctica en eso. Se consignaban 2A. Pero eso no está regulado en la ley. Y acordémonos que el notario solo puede realizar lo que la ley le permite. Eso no está regulado en la ley de consignarle literales. Porque si hay 2A, puede haber 2B, 2C, 2D, hasta llegar a la Z. Entonces, por eso, esa técnica no sé. Si se consignan 2 instrumentos con el mismo número, una escritura de compraventa número 10 y un contrato de arrendamiento o un mandato número 10, tienen el mismo número. Entonces, ahí alteramos la numeración. No pueden haber 2 10. Entonces, está alterada la numeración, entonces tenemos que promover diligencias voluntarias de enmienda de protocolo. Sí, ¿a quién me pidió? ¿A Siri o a Ingrid? Ingrid, ¿quién me pidió la palabra? Luisa Fernanda. Sí, Luisa Fernanda, la escucho. Muy buenas tardes, disculpe. Entonces, por ejemplo, en ese caso en el que usted está planteando que en los 2 documentos que tienen la misma numeración, los 2 quedan, o sea, le votan los 2, no le dejan ahí de escoger cuál, por decirlo así, cuál puede dejar.
Los dos van a quedar con el número 10. Uno va a ser contrato de compraventa de bien inmueble número 10 y el otro va a ser con mandato general especial, mandato general con representación número 10. Los dos se van por distinto camino. Va a ser un poco difícil que se junten en el camino, pero los dos se van por distinto camino y los dos tienen validez. Lo único que debe de quedar constancia en los atestados, en los comprobantes del protocolo, es que se promovieron las diligencias de enmienda de protocolo. Bueno, licenciado, gracias. Muy bien. Bien, si no hay otra pregunta relacionada con la enmienda, entramos con la... Sí, usted se había pedido la palabra. ¿Qué manda, Andes? Sí, licenciado. Fíjese que yo tenía una duda porque tuve la oportunidad de ver un protocolo y había una escritura que tenía enmienda. Le pregunté al notario por qué y él me dijo que era por la fecha, porque digamos en la escritura 5 autorizó con fecha 19 y en la escritura 4 autorizó con fecha 20. Entonces, ¿ahí qué tipo de enmienda se haría? Bueno, fecha. Alterar la numeración cardinal, alterar el número de orden, alterar la foliación, dejar una página en blanco. No tengo el 96 a la mano, pero yo me recuerdo que la fecha no está ahí. A nosotros nos sucedió algo parecido. ¿Está en el 96? Sí, disculpe. No, yo le comentaba de que sí me dio duda porque según yo, por fecha, digamos, en la escritura número 1 con fecha 30 de enero, en la escritura número 2 con fecha 28 de marzo, algo así me recuerdo que iba, y después vi ese caso. Sí, si no está regulado en el 96, alterar la fecha de los instrumentos, eso yo me recuerdo que no está porque a nosotros nos sucedió en la notaría. Hubo un problema de eso y es más, le costó trabajo a otra persona, pero sí hubo un serio problema. Entonces, afortunadamente, logramos, con letra pequeña, logramos testar y arreglarlo antes de la autorización. Por eso es que es muy importante ese minutario, porque hay que revisar bien los instrumentos, las fechas, las cantidades, los datos de las personas, los datos del objeto del bien, si se trata de un inmueble, porque ha habido mucho problema que se consigna mal el folio, o el número de finca, o el número del libro, o el nombre del libro, porque los libros del registro tienen nombre por departamento. Todos esos datos hay que tener mucho cuidado, porque si no después nos puede provocar un serio problema cómo enmendar esos errores. El asunto, lo que va a pasar ahí es que cuando le practiquen revisión al notario, pues esa es una infracción insubsanable, porque el artículo 13 exige que los instrumentos se redactarán siguiendo un orden cronológico, ¿sí? Entonces no podemos tener una estructura de marzo o en un mes distinto. Bien, entramos entonces, sin otra pregunta, con la enmienda a la reposición de... Esa es otra cosa, es otro tema. La reposición del protocolo. Muy bien, Axel. La reposición del protocolo cuando se pierde el protocolo, porque puede suceder. La reposición procede, las mismas preguntas, ¿cuándo procede? Por pérdida, destrucción o deterioro. 3 términos diferentes. Y los 3 términos pueden ser total o parcial. Yo me animé a traerme un tomo. ¿Qué pasa si se pierde, se deteriora, ahorita que ya empiezan las lluvias? Puede ser total o puede ser parcial. Entonces, ahí viene la reposición del protocolo. La reposición del protocolo también son diligencias voluntarias de reposición de protocolo. Vamos a ver acá, en la presentación, aquí vamos a encontrar el procedimiento. El procedimiento se promueve igual en la vía voluntaria, aplicando el 401,
y se llaman diligencias voluntarias de reposición de protocolo. Lo que falta es decir, reposición, ¿por qué? Reposición por pérdida, reposición por deterioro, total o parcial. Eso es lo que falta ahí. Entonces serían, comparezco a promover diligencias voluntarias de reposición de protocolo por deterioro, total o parcial. ¿Quién va a promover las diligencias? Pues es el notario quien va a promover. También lo puede hacer cualquier persona que tenga interés en las diligencias, puede hacerlo cualquier persona. ¿Ante qué órgano se promueve? Ante el juez de primera instancia civil del domicilio del notario. Eso está regulado en los artículos 10 y 24 del Código Procesal Civil y Mercantil, la vía y la competencia del juez, y también el 401. Bien, entonces vamos a tener ahí que la reposición del protocolo va a proceder en estos casos por pérdida, deterioro, destrucción de protocolo. ¿Con qué documento se va a reponer el protocolo? Vamos a ver que el protocolo se puede reponer con los siguientes documentos. Aquí sí les voy a pedir que ustedes hagan la lectura de estos artículos, porque eso creo que sí ya no nos va a dar tiempo hoy para poder. En el artículo 90 del Código de Notariado, el notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso. Realmente no es un aviso. Tenemos que plantear un escrito, tenemos que promover las diligencias, ¿no? Aquí menciona un aviso, pero el juez no le va a aceptar un aviso. Al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Las personas que según el Código de Procedimientos Penales, ahora ya no es procedimientos penales, esto es de 1947, pueden denunciar un delito público, tienen también derecho a poner en conocimiento del juez el hecho de que haga necesaria la reposición del protocolo. Si el notario no lo quiere hacer, pues lo puede hacer cualquier persona interesada ante un juez de primera instancia. En el artículo 91, el juez instruirá la averiguación que corresponde, terminada la cual resolverá declarando procedente la reposición, y en caso de delito mandará que se abra procedimiento criminal contra los presuntos responsables. Vemos que en un momento determinado se puede volver contencioso, pero el juez tendrá que certificar para determinar si hubo un hecho delictivo que provocó la pérdida, deterioro o destrucción del protocolo, total o parcial. En el artículo 92, declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia las copias de los testimonios enviados por el notario. Aquí pueden ustedes anotar, ver artículo 37 del Código de Notariado, donde se mencionan los testimonios especiales. A eso se refiere. Correspondientes al protocolo que deba reponerse, las cuales servirán para la reposición. Aquí está el primer documento que va a servir para reponer el protocolo, que son los testimonios especiales. El juez va a pedir a la Corte copia de esos testimonios especiales. En caso que dichos testimonios no existieran en el archivo de protocolos por cualquier motivo, se pedirán las copias que hubieren en el registro de la propiedad. Aquí apunten ustedes ver artículo 69 del Código de Notariado, porque el artículo 69 nos exige que cuando presentemos un testimonio al registro de la propiedad para la anotación de un contrato relacionado o una declaración de voluntad relacionada con un bien inmueble inscrito en el registro, debemos de adjuntar un duplicado. Ese es el duplicado a que se refiere este artículo. Vean, estas son cuestiones muy elementales, que cuando uno las pregunta en el privado, dice, mire, licenciado, eso a mí no me lo enseñaron. Bueno, pero si está en la ley, no hay necesidad que se lo enseñe. Si no estudió la ley, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, en el técnico profesional es bien delicado estos temas. Luego dice,
previniéndoles la presentación de los testimonios, o sea, en el registro de la propiedad, y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles de la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. Puede el juez citar a los interesados. ¿Y cómo los va a citar? Pues los va a citar aquí, dice, la citación se hará por aviso que se publicará 3 veces durante un mes en el diario oficial. Ya el otro diario ya no se utiliza, entonces ahora solo es el diario oficial. Si existiera el testimonio del índice del protocolo que se trata de reponer, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. ¿Se acuerdan que en las 5 columnas del índice van los nombres de los otorgantes? Ahí podemos ver artículo 15 y 16 del Código Notarial. Ven cómo hay que ir concatenando los artículos para ir haciendo la integración de la norma. Un artículo nos envía otro a otros artículos para que podamos hacer una explicación, podamos hacer una interpretación. Bien, aquí les recomiendo yo leer hasta el 95, porque ahí están los documentos con que se pueden dar por repuesto, se puede reponer el protocolo que se haya promovido las diligencias. Bien, esta es la última clase que tenemos, y aquí hasta el examen final. Al terminar la segunda clase voy a publicar las notas. No lo quise hacer antes por 2 motivos. Tenía problemas con un par de estudiantes que tuvieron problemas con su examen y traté hasta lo posible por resolvérselos. La verdad es que no tengo intención de perjudicar a nadie. Y aparte de eso, pues también para que ustedes estuvieran tranquilos recibiendo la última clase de hoy. Que les van a pedir revisión de examen, si así lo estiman pertinente. Los exámenes están bien calificados. En las revisiones anteriores demostré que los exámenes se califican a conciencia y se leen detenidamente el contenido de cada examen, pero quienes quieran pedir la revisión de examen, pues no hay ningún inconveniente. Lo único son 3 días siguientes de la publicación de las notas. Me lo pueden mandar al correo institucional, me lo pueden mandar al Classroom, lo pueden mandar a la coordinación, como ustedes estimen pertinente, la solicitud del examen, de la revisión de examen. Tienen que consignar su nombre, su sección, su número de carnet y la variante que les fue asignada. De esa manera nos va a hacer más fácil la revisión del examen, quienes aquí lo consideren pertinente. Y pues lo único que me resta por esta parte del semestre, porque todavía nos falta seguir trabajando el próximo semestre, quienes así lo consideren pertinente quedarse, porque muchas veces la mayoría se pasa para otra sección o a otra jornada por algún motivo de trabajo, de distancia. Bueno, la distancia ahora no es óbice, pero pues quienes ya no vayan a estar en la jornada con nosotros, pues así alguien me dice, mira, es que no hay opción. No, que ustedes oyeron la estudiante. Mejor me pasé para la noche, pues no hay opción. Bien, dije, hay 2 secciones. Sí, pero es el mismo catedrático. Bueno, entonces, yo les subiré sus notas a eso de la otra clase termina a las 5:30, a eso de las 18 horas. Sí, Luis Alberto, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese de que usted publicó el día que cuando fue el día del segundo examen parcial, publicó su... No le escucho, voy a hablar un poquito más fuerte, disculpe. Disculpe, por favor. Fíjese de que el día que se realizó el segundo parcial, su asistente subió un listado de número de personas que supuestamente habían tenido problemas con el segundo examen parcial, y en una de ellas aparecía yo, y fíjese de que yo le escribí a usted a su correo, y también escribí ahí debajo de la publicación que usted puso, pero no he obtenido respuesta de qué inconveniente hubo con mi parcial, y no sé si indirectamente va a afectar mi nota o algo así. Permítame, voy a traer las variantes y de una vez le voy a decir qué problema tenía su examen. Pero si me da un solo voy a alcanzar las variantes. Vaya, disculpe. Está bien, no tenga pena, gracias.
variante tenía Luis? Ahorita le digo, licenciado. Sí, eso es muy importante, por favor. Yo les recomiendo que tengan bien presente la variante que les va a asignar, se les va a asignar. Al examen final, solo les voy a enviar examen a quienes llegaron a zona mínima. Solo a los estudiantes que llegaron a zona mínima les voy a mandar, les voy a enviar a su correo la variante del examen final. Licenciado, yo tuve la variante JCLP. Ah, muy bien. ¿Cuál es su correo? Es rodriguezseisig2@gmail.com. Es que usted lo entregó al minuto 101 y tenía 90. De verdad, licenciado, pero fíjese de que yo el cronómetro que usted me dio, y ahí tengo una foto yo porque la tomé, pues yo lo mandé 10 segundos antes de que lo cerrara. No sé si fue un error de cronómetro así de la página o algo así, porque yo lo mandé, o sea, lo mandé 10 segundos antes, no me marcó el reloj. ¿Cuál es su número de carnet, Luis? 2019 04531. ¿Perdón? 2019 04531. 2019 04 531. Aquí tengo ya las notas, pero voy a ver si Rodríguez 6 y... Ah, sí, está reportado su examen. Aquí está su nota. Miren, el primer parcial le fue mal a usted, Luis. Pero sí está su examen, aquí está su punteo. Sí se lo acepté. Ah, ok. Gracias, licenciado. Sí, ya a las 18 horas estaré publicando. Le escucho, Vilma. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Es que yo tengo una duda. Fíjese que yo estaba leyendo un artículo de la ley del organismo judicial, que es el artículo 55, ¿verdad? Que habla acerca de las atribuciones del presidente del organismo judicial. Y en el inciso D leí que dice autenticar las firmas de los funcionarios del organismo judicial y de los notarios cuando así proceda. Entonces, mi duda es, supongamos que, que esto se relaciona con el artículo 2 del Código de Notariado en el inciso 3, donde dice que tiene que registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia. Indirectamente sí se relaciona. Indirectamente sí se relaciona porque en el caso que usted como notaria, al graduarse, usted tiene que registrar su firma y sello como correctamente lo está mencionando en la Corte Suprema de Justicia. Cuando usted como notaria autorice un instrumento público que va a surtir efectos fuera de la República, tiene que enviar el testimonio, o si es un acta notarial, o si es una auténtica, si es de los que se redactan, eso es parte del tema, de uno de los temas del otro semestre. Si se redactan en el protocolo, usted extiende el testimonio. Si no se redactan en el protocolo, porque va fuera del protocolo, el documento original, ya sea el testimonio o el documento original, usted lo lleva, ya no es en la Corte Suprema, es en el archivo de protocolos, hay una sección de auténticas. Usted lo lleva para que legalicen su firma. Como usted tiene registrada su firma y su sello en ese registro, valga la redundancia, ahí van a legalizar su firma. Una vez que su firma esté legalizada, usted le consigna la apostilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo manda para que surta efectos en el extranjero. Sí tiene relación indirectamente, porque ¿cómo va a saber el presidente que ya delegó esa función? Ya no lo hace el presidente de la Corte Suprema,
se la delega al director del Archivo General de Protocolos, y el director del Archivo General de Protocolos se lo delega a otro funcionario para que en una forma más inmediata, pues él recibe y al día siguiente se lo devuelve con su firma legalizada que usted tiene registrada en, valga la redundancia, en el registro de notarios. Es para que surta efectos en el extranjero, nada más. De ahí todo lo contrario, no necesita que le legalicen su firma. Ah, bueno, licenciado, entonces eso es cuando dice, cuando así proceda, ¿verdad? Cuando así proceda. Correcto, cuando así proceda, es decir, cuando sea necesario, ¿verdad? Porque es necesario porque va a surtir efectos en el extranjero. Ah, bueno, y también tengo otra duda, licenciado. Sí, es que fíjese que estaba leyendo en una clase que usted mencionó testimonios parciales, ¿verdad? Y ahí señaló el artículo 964 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero no sé si yo estoy mal o no la anoté bien, pero yo me puse a buscar en mi código y no tengo ese artículo, ¿verdad? No sé si estará mal o qué. Sí, está equivocado, no está bien el artículo. Eso de los testimonios creo que es el 497. Ah, El Código Procesal 497. Civil y Mercantil. Sí, es que ahí lo Titulación y anoté. registro. Ahí lo anoté. Titulación y registro 497. Cuando el notario puede extender testimonio de las partes conducentes. Así. Ese es tema del notariado 2 también. Ok, muchas gracias, Usted licenciado. ya se me está yendo a notariado. Usted ya se me está yendo a notariado 2, Vilma. No, es que lo que pasa es que estaba viendo las clases y tenía anotado ese artículo, ¿verdad? Entonces me causó curiosidad y me puse a buscarlo y no lo tenía en mi código. Ahora lo del otro artículo que le pregunté, me he puesto a leer la ley, pero por eso me dio curiosidad, también me dio duda si lo podía relacionar con ese artículo. Cuando uno está estudiando encuentra. Yo por eso les digo, bueno, cuando ustedes estudian el fin de semana, que me imagino que repasan un poquito el fin de semana, pues de lunes siempre le digo si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, pero hasta ahí vamos bien. Entonces, no sé si alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, pues sí, Eddie, le escucho. Muchas gracias, licenciado. Es un gusto haberlo Escucho, conocido. Fue un gran placer haber recibido cátedra con usted y esperemos seguir adelante, ¿verdad, licenciado? Muchas gracias. Bueno, pues para mí es una buena oportunidad que me permitan acompañarlos en su formación profesional. A veces soy un poco exigente, pero es que esta profesión necesita así de exigencia. Creo que tenemos que tener un ritmo un poquito más académico para poder separarnos del rebaño y ejercer una función profesional, así con la palabra en mayúsculas, así subrayado profesional, que para mí es el gusto y espero que continuemos en el caminar de esta formación académica. Si no hay más preguntas, más comentarios, yo le agradezco sus palabras, Eddie, y a todos ustedes también, aunque todavía tenemos el próximo semestre. Le escucho, Melissa. Buenas tardes, licenciado. Yo había estado intercambiando pues algunos correos con usted acerca de mi evaluación, pero, o sea, según la respuesta que usted me ha dado, no, yo entiendo de que no me lo va a recibir, pero yo le había mandado un video, pero sobre el video ya nunca tuve respuesta si usted lo había logrado ver o no. No es que no, la plataforma no permite abrir el video. ¿Qué variante tenía? C, variante C, pero ¿Qué yo lo que variante? quería proponerle, variante C, ¿Sí? yo quería proponerles, tal vez podría presentarle aquí en este medio el video para que usted así lo pudiera ver. Pues no, lo que necesito es ver qué fue lo que pasó con su examen. Como yo le expliqué en las otras sesiones de que mi variante pues prácticamente se quedó trabada, digámoslo así, o sea, ya no me permitió escribir, ni avanzar, ni regresar, ni... ¿Qué número de carnet tiene? ¿Qué número de carnet tiene? Ah, carnet 2019 04 ¿Sí? 745.
Sí está calificado su examen. Sí, licenciado. Sí está calificado su examen. Bueno. Sí. Gracias, licenciado. De acuerdo. De acuerdo, Betsy. De acuerdo, Betsy. Bueno, que tengan buena tarde. Migro para la otra sección, que ya estamos para terminar. De acuerdo, Rubén. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias, Feliz licenciado, tarde. por sus clases. Que tenga feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Feliz tarde, Feliz tarde. Feliz tarde.